Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, que hoy día les va a hablar acerca de cómo es posible, cómo fue posible que Guayaquil se convirtiera en el lugar más peligroso de Sudamérica, el lugar más peligroso del Ecuador y posiblemente uno de los más peligrosos del mundo. Ya sabemos que está en el puesto número 24. Y para entender esto, tenemos que remontarnos a la época en que los conquistadores españoles llegan a la ciudad de Quito en 1534 y luego van a fundar en 1537, en 1535, al año siguiente, la ciudad de Guayaquil. Más tarde hay dos intentos, fracasa, finalmente Orellana logra fundar la ciudad de Guayaquil poco antes de irse hacia el descubrimiento del río Amazonas en 1540. Todo este proceso hace que Guayaquil se convierta en el principal puerto de los españoles en la costa del Pacífico de Sudamérica, por estar muy cerca al canal de Panamá, a Panamá, porque en ese tiempo todavía no era el canal de Panamá. Pero durante la época colonial, España tenía un monopolio de todos los puertos, no se permitía el libre comercio. Entonces España convirtió a Guayaquil en el más importante astillero naval de la costa del Pacífico, porque había maderas tropicales. Ya en el desierto del Perú, en Chile, no había madera. En cambio, en Guayaquil, un puerto con un gran río, con una isla al centro, la isla de Puná, era el lugar ideal para convertirlo en un astillero naval, y desde ahí se le conoce a Guayaquil como el astillero del imperio español más importante en el Pacífico. Pero Guayaquil se convirtió en una presa fácil de los piratas. El primero en llegar fue Francis Drake, que cruzó el estrecho de Magallanes, fue el primer pirata que llegó y pasó por Guayaquil, se dirigió hacia el norte, llegó a esta parte de Esmeraldas. En Esmeraldas, los negros que lograron escapar de una embarcación se refugiaron en Portete primero, luego migraron hacia Bunche, al frente de Muisne, salieron a recibir, a proveer a Francis Drake, el temible pirata, que llegaba con 1400 piratas, 10 embarcaciones. Y este pirata canjeó machetes por suministros, alimentos, coco, agua. Y estos machetes sirvieron a que los negros de esta zona de Esmeraldas pudieran mantener guerras contra los españoles y no fueran conquistados por los españoles ni sometidos por los españoles, a quienes derrotaron en 28 enfrentamientos. Así, finalmente los españoles decidieron que había que poner un gobernador en Esmeraldas, y que ese gobernador no tenía que ser negro, pues no había más. No aceptaban ningún otro que no sea negro. Y así fue como Esmeraldas, que es otra de las zonas problemáticas de Ecuador, donde ahora está el narcotráfico y la violencia incrustados, se convirtió en el primer territorio libre de América, y los españoles pusieron ahí un gobernador negro, el único gobernador negro que tuvieron en sus colonias. Desde ese momento Guayaquil se convirtió en sitio de piratería. No faltó el pirata francés que llegó a Guayaquil, secuestró la ciudad, igual que hicieron los franceses cuando secuestraron Cuba, los piratas franceses, y canjearon a Cuba por lo que ahora es el estado de Luisiana, Nueva Orleans, que era territorio español. Pero los piratas franceses le devolvieron a España Cuba, que era estratégico, que era un lugar muy importante geopolíticamente,
para la navegación en el Caribe, y hasta ahora lo sigue siendo, y se quedaron con Luisiana. Pretendieron hacer lo mismo con Guayaquil, pero en este caso no le pidieron territorio a la Real Audiencia de Quito. Lo que hicieron es pedirle a la Real Audiencia de Quito dinero. Querían botín, querían oro. Y la Real Audiencia de Quito por fin logró movilizar tropas desde el Perú y desde Nueva Granada, desde el norte, desde Colombia, y logró ahuyentar, pero durante 3 años, estos piratas franceses hicieron de las suyas en Guayaquil, a tal punto que llegaron a cambiar el color de la piel de los habitantes de Guayaquil. En la costa de Ecuador se había producido un fenómeno muy curioso. Los españoles llegaron allá con muchas pestes. Estas pestes afectaban fundamentalmente a los niños. Y lo que más morían eran los niños, no las niñas. Entonces, estas pestes que mataron fundamentalmente hombres y niños, dejaron muchísimas mujeres libres que se veían abandonadas, no sabían quién podía trabajar, quién les iba a cuidar en la vejez, quién les iba a dar hijos, porque ya no tenían maridos. Esas mujeres fueron a buscar a los españoles, y estos españoles de Guayaquil en apenas un año ya tenían 40 descendientes cada uno. Es decir, habían embarazado a 40 mujeres. Al año tenían 1000 descendientes. Y la costa de Ecuador se pobló de mestizos, denominados ahora cholos pescadores, montubios, y las etnias que lograron mantenerse en las costas de Ecuador, los Awá, los Epera, los Sáchiras, estaban aisladas, estaban adentro. Es más, los Sáchiras lograron desarrollar una medicina que les protegió de las pestes que trajeron los españoles. Uno de esos recursos terapéuticos fue precisamente el achote con el que se pintan el pelo, y que cuando llega la fiebre amarilla, después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Ecuador es el gran exportador de cacao, los indígenas se pintan el pelo con achote y descubren que el achote ahuyentaba al mosquito. Y gracias a que el achote que se pinta en el pelo ahuyentaba al mosquito, este mosquito no trajo la fiebre amarilla ni la malaria. Este descubrimiento de los indígenas sáchiras los convirtió en los más famosos curanderos que hay ahora en la costa del Pacífico de Sudamérica hasta el día de hoy. Desarrollaron una medicina herbolaria muy importante, y esto es muy reconocido ahora internacionalmente. Pero el Ecuador comienza a vivir de otra forma diferente a la forma en la que se vive en la sierra. En la costa se vive mediante un fenómeno denominado los booms económicos. Y en cada boom económico, el Ecuador se convierte en el primer exportador mundial de algo, de un producto costeño. Por ejemplo, nos convertimos a finales del siglo XIX en los mayores exportadores mundiales de cacao. Eso atrajo migración serrana, y justamente llega la peste de la fiebre amarilla, la peste de la malaria, y hay un caos económico, hay un caos sanitario, hay un caos social, porque viene además la Primera Guerra Mundial. No hay más compra de cacao. Y esto genera un gran proceso se vuelven bandoleros. La gente de la costa ecuatoriana se convierten en grandes hordas de bandoleros. Estas hordas de bandoleros, de cuatreros, que ya comenzaron a originarse y que fueron el origen de la Revolución Liberal, continúan hasta los años 1950, donde crean pueblos inclusive de bandoleros que hacen lo mismo que hacen los vikingos. Iban a robar en otros pueblos, se abastecían,
secuestraban niños, traían, creaban población, y así se comienza a dispersar en toda la costa ecuatoriana esta cultura montubia, que es la cultura propia originaria de Guayaquil, de la ribera del río Guayas. Esta cultura montubia de campesinos que van a sembrar en las montañas, en lugares apartados, que sobreviven, que se autoabastecen, que además tienen mucha conflictividad, porque cada vez que llega el fenómeno del Niño, se destruyen los potreros, las haciendas, los linderos, y tienen que volver a ser los linderos después de cada fenómeno del Niño, y esto significa guerras, machetes, bala, plomo, muerte. Nace esta violencia. Mientras tanto que en la costa, en el borde costero, donde hay 2.200 kilómetros de costa y donde hay 2 corrientes marinas, los pescadores se habían ya convertido en los mejores navegantes de Sudamérica, que llegaban hasta California y que llegaban hasta Chile, arrastrados hacia el norte por la corriente de Humboldt, que viene desde mayo y se va hasta California y termina en diciembre. Todos esos meses va arrastrando las ballenas y los botes de los pescadores hacia el norte, y por el contrario, la corriente del Niño, que viene desde la India, llega hasta acá, arrastra los botes fundamentalmente hacia Asia y hacia Oceanía. Los convirtió en grandes navegantes, sencillamente en grandes navegantes. Hoy estos navegantes se han convertido en los principales transportadores de cocaína a Centroamérica, y los principales transportadores de migrantes a Centroamérica, y los principales transportadores de migrantes y cocaína hasta Estados Unidos. Recordemos que el Ronald, aquel delincuente, aquel narcotraficante ecuatoriano, este narcotraficante ecuatoriano, capturado recién en el año 2019, llevaba en lanchas rápidas de la cocaína desde Ecuador y Colombia, desde la zona de Tumaco, porque se hace cargo de toda la producción de cocaína del cartel del norte de Valle de Colombia, y la lleva hasta Estados Unidos y la vende él mismo. Se convierte de la noche a la mañana en un gran narcotraficante, el Pablo Escobar ecuatoriano. Gracias a los grandes navegantes, a los grandes pescadores que pueden viajar hasta allá, a la posibilidad de fabricar eso. Pero estamos hablando de que este año se ha logrado la fabricación de un submarino, un mini submarino, justamente en la zona de Esmeralda, San Lorenzo y Tumaco, que son la misma cosa, esta parte del sur de Colombia, en el Pacífico, y del norte de Ecuador, en el Pacífico, son la misma raza, la misma etnia, los mismos indígenas, los mismos negros, que son de origen mandingo, inclusive, de la costa atlántica, de África, que llegaron hasta acá y que fueron siempre libres y que crearon este imperio que tenía como centro Esmeraldas y que iba desde Tumaco hasta Bahía, Tumaco en Colombia, Puerto de Buenaventura en Colombia, ni siquiera Tumaco, y este grupo étnico ahora es el que forma el grupo Los Tiguerones, y este grupo es el que trafica con la droga que viene desde Colombia, representa a los carteles colombianos, en tanto que en Colombia, en Manabí, los pescadores que eran los que llevaban hasta México la droga, llegan y conforman un grupo que se llama los choneros, de Chone, porque hay un río que se llama Chone, que conecta a Bahía, y desde Bahía se transportaban ya, desde épocas precolombinas, hasta México. En tanto que en el sur, en Guayaquil, se arma una disputa, porque desde épocas del comienzo de la conquista española fue un refugio de europeos. Ahí primero llegaron, ya les digo, los franceses, llegaron los españoles, más tarde llegaron los ingleses se establecieron y explotaron petróleo y oro en la provincia del Oro y petróleo en la provincia de Santa Elena, y ahí estuvieron los ingleses metidos.
Luego, en este momento, han llegado los carteles de Albania, los carteles albaneses, que son en realidad el cartel italiano de la 'Ndrangheta, que tiene su facción, que es el cartel de Albania, los albaneses, y estas facciones han llegado acá y se han apropiado de Guayaquil. Y en Guayaquil este cartel tiene otra banda que se llaman los lagartos, los lobos. Y estas bandas ahora se disputan en Guayaquil el petróleo, la cocaína. ¿Por qué? Porque bueno, hasta cuando los choneros eran los que manejaban la cocaína de aquí hasta la costa del Pacífico de México y de Estados Unidos, no había problema. Pero el problema es cuando deciden que eso no se queda ahí, sino que tenemos que llevar ahora la cocaína también a la costa, a la Florida. Hay que entender que la costa del Pacífico y el borde sur de Estados Unidos es controlado por los carteles mexicanos, pero la Florida es controlado por los colombianos. Ahí la mafia colombiana desde Pablo Escobar es la que controla la distribución y venta de la droga, que entra por el lado atlántico de Estados Unidos, esto quiere decir por Nueva York, por la Florida, y estos lo hacen a través del cartel del Golfo, del norte de México, el cartel del Golfo de Colombia y el cartel del Golfo del norte de México. Ahí están los que se llaman Jalisco Nueva Generación, mientras que en el Pacífico están los de el Chapo Guzmán, ¿no? Acá vienen y aparecen de la noche a la mañana con este gobierno al cual le financian la campaña electoral los albaneses y se apropian de las aduanas de los puertos, principalmente del puerto de Guayaquil, y se dedican a la contaminación de los containers que llevan específicamente droga a Europa, porque en Europa todavía el cartel de Sinaloa ni el cartel Nueva Generación han llegado y han creado mercado. No, ahí no han podido entrar. Ahí está la mafia rusa, la mafia italiana, y claro, la mafia rusa tiene sus raíces, tiene una gran expansión ahí, y la mafia italiana pues tiene a la mafia albanesa, y ahí no entran. Y entonces la pelea ahora en este momento, la violencia que se genera es porque la droga que tiene que ir para los Estados Unidos no va para los Estados Unidos. La droga que tiene que ir a los Estados Unidos está yendo a Europa, pero esa no es droga que era de los lagartos y de los lobos, o sea, de la 'Ndrangheta y de los albaneses. Era droga que estaba destinada a proveer a los carteles de Colombia, que son en este caso los tiguerones en Ecuador, en el norte en Esmeraldas, y que llevan la droga hasta los carteles del norte del Golfo en Colombia, y de ahí suben a Florida y Nueva York, y la otra parte de la droga iba hacia los carteles del Pacífico de los Estados Unidos, de México, que ustedes ya saben son los carteles es el cartel de Sinaloa. La pelea se establece por esta distribución. ¿Quién se lleva la droga? ¿Quién no se lleva la droga? Actualmente hay 30.000, se dice 30.000 jóvenes y personas involucradas en esta guerra, que es una guerra que se la resuelve muy fácilmente. Simplemente Estados Unidos y Europa legalizan la cocaína, como legalizaron el alcohol, como legalizaron la marihuana. Ahora nadie exporta marihuana a Estados Unidos, nadie. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el primer productor mundial de marihuana y derivados de la marihuana. Si se legaliza la cocaína, se acaba el problema. Se acaba el problema. Pero no se quiere legalizar la cocaína, y ahora
se la quiere mezclar a la cocaína con la anfetamina, pero la anfetamina también es un invento norteamericano, lo iniciaron los norteamericanos, el consumo lo hacía una organización norteamericana que se dedicaba a clínicas del dolor, mediante unas denominadas clínicas del dolor, se creó el consumo de los opiáceos en Estados Unidos. Era una empresa norteamericana que importaba el fentanilo de China, y ahora pues el fentanilo entra por México porque Estados Unidos le bloquea a China, y entonces China lo que vende es los precursores del fentanilo y los mexicanos hacen el acabado, y los compradores, los distribuidores, los que manejan la droga del fentanilo en Estados Unidos no son latinoamericanos, no son carteles de negros como manejan el crack, no son los carteles de latinos como los que manejan la cocaína desde la Florida hasta California, sino que el fentanilo es manejado por la mafia norteamericana. Y la mafia norteamericana que maneja el fentanilo no es una mafia de pobretones, muertos de hambre, ignorantes, recién salidos del colegio, sin profesión, no. Son individuos con PhD en business de las mejores universidades de Estados Unidos, que tienen los centros médicos de atención al dolor. Muchas gracias.